4:35 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Inicia julio y hay varias noticias en materia económica, laboral específicamente y pensional que se van a desarrollar durante este mes. Este 1 de julio, es decir, desde hoy, el recargo dominical y festivo ya no se paga solo de un 80%, sino también de un 90%, es decir, aumenta un 10%. Además, en 14 días, es decir, desde el próximo 15 de julio, la semana laboral pasa de 44 horas a 42 horas. Y en 15 días, es decir, el 16 de julio, es el plazo máximo para las personas a las que se le dio esa ventana de traslado, pese a que no esté en vigencia la reforma pensional todavía, tienen ese plazo hasta el 16 de julio para hacer ese trámite de traslado. Por eso nos conectamos a esta hora con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, a quien saludamos. Viceministro, bienvenido. Buenos días, buenas tardes Luisa, para ti y para todos los que hasta ahora, un saludo muy especial. Empecemos con el tema laboral, viceministro. Empecemos con lo de los recargos. La reforma laboral es una reforma laboral aprobada en el Congreso de la República, sancionada por la Presidencia y entró en vigencia hace ya un año aproximadamente. Esto que entra hoy es de esos artículos que tienen una gradualidad, ¿sí? Correcto, Luisa, sí, hay que recordar a todos los que se conectan hasta ahora que a través de la ley 789 de 2002 se había reducido el recargo dominical del 100% al 75% para estimular la contratación y que hubiera un flujo mayor de empleabilidad y formalidad para los trabajadores y trabajadoras. Tal situación no ocurrió, por eso la reforma laboral se orienta a recuperar ese recargo del 100%, pero lo hacemos de forma gradual. Como tú lo indicas, en el año 2025 aumentó al 80%, 75 al 80%, y a partir de hoy, 1 de julio de 2026, aumenta al 90% el recargo por cada hora laborada en jornada laboral o dominical o de festivos. Mire, viceministro, ¿cómo se preparan las empresas? ¿Qué tienen que saber las empresas o qué tenían que saber desde antes de este día para empezar la aplicación de este recargo ya el pago de este recargo ya del 90%? Ustedes que han hablado con el sector productivo. Sí, efectivamente lo que se pactó es que el aumento para recuperar el 100% es gradual, eso fue lo que se pactó y justamente se plasmó en la ley proferida por el Congreso de la República, en la ley 2466, y lo que hay es un reconocimiento ya este año del 90% por cada hora trabajada durante periodos dominicales o festivos, para el otro año 2027, 1 de julio, ya recuperar el 100% que venía originalmente previo a la ley 789, pero lo que se ha acordado es que esa implementación sea gradual y con eso pues se ha ido armonizando los intereses empresariales y de los trabajadores de recuperación de derechos, ¿no? Desde el próximo 15 de julio, es decir, en 14 días, la semana laboral no será de 44, sino de 42 horas. Esta es una medida que no solo está en la reforma laboral, sino que viene de una decisión tomada con anterioridad incluso a este gobierno. ¿Qué va a pasar desde el próximo 16 o 15 de julio? ¿Qué medidas o qué métodos les han anunciado las empresas se van a tomar para cumplir con esas 42 horas de semana laboral? No, efectivamente, como se indica en la pregunta, esta es una medida que viene en la ley 2101 de 2021, es decir, un año previo a la toma de posesión de este gobierno. Lo que hace la reforma laboral es respetar ese acuerdo, mantener la reducción gradual, también es gradual, Luis, hay que recordar que empezamos en 48 horas y el acuerdo era que se iba reduciendo progresivamente el número de horas máximas a la semana. Entonces empezamos en 48 horas semanales y vamos desde el 15 de julio de 2026 a bajar ya a 42 horas semanales, estamos este año en 44. Lo que se hace es una redistribución de los tiempos de disponibilidad de los trabajadores a los empleadores. Hay que recordar que se mantienen las posibilidades de jornadas flexibles, que hay que recordar que de cualquier forma las horas que superan ese límite máximo que está previsto en la ley pues ya se consideran trabajo suplementario, pero es una reducción que ha venido siendo gradual y a la que se ha venido ajustando el sector productivo y los trabajadores en sus espacios de disponibilidad a los empleadores. Y para los trabajadores, ¿qué le cambia? Es decir, ¿cómo pueden saber los trabajadores que tienen un cambio en su jornada laboral? No, la jornada laboral, como digo, tiene un límite. Entonces, si dentro de la jornada laboral, esto es la disponibilidad del trabajador al empleador, supera 42 horas semanales, pues ya se considera trabajo suplementario con los recargos que correspondan en cada caso. Pero para el trabajador es transparente que en la jornada semanal hay un máximo de 42 horas desde el 15 de julio, conforme a la ley 2101. Esa ley, esa norma, perdón, fue acogida por la reforma laboral y se mantiene la misma regla. Lo que hay que aclarar de pronto, Luisa, porque hay muchas dudas sobre esto, es que se había previsto en la ley 2101 que
producto de esta reducción, pues se eliminaba el famoso Día de la Familia, la jornada semestral. Lo que hace la reforma laboral es dejarlo optativo para que las empresas con las cajas de compensación pues puedan, si lo tienen a bien, optar por una jornada semestral de descanso, pero ya no va a ser obligatorio como venía previo antes de la ley 2101. Ok, mire, vice, ¿cómo garantizar que estas medidas se implementen? ¿Cuáles son las revisiones que hace el Ministerio de Trabajo? Las conversaciones que tiene tanto con empleadores como con trabajadores también. Sí, nosotros tenemos un diálogo permanente con el sector empresarial, obviamente promoviendo el cumplimiento de las diversas normas contenidas en la reforma laboral y obviamente con los trabajadores para su exigibilidad. A lo que aspiramos es el cumplimiento sea conforme al ordenado de las normas. Tenemos una directriz de inspección con propósito, pero la idea es que haya un cumplimiento de acuerdo a lo que gobierna el trabajo decente, al bienestar social que deriva de las normas de mejora en los estándares laborales para todos. Es que no es en contra de nadie, es que reducir el tiempo de disponibilidad del trabajador al empleador mejora su productividad, su salubridad, sus espacios familiares, etcétera, la distribución de los tiempos de trabajo en un contexto de desarrollos tecnológicos, etcétera. Eso es lo que hemos venido dialogando con el sector empresarial y los trabajadores para que estas normas, más allá de lo que está previsto en ellas, pues sea una realidad y vaya traduciendo en una efectividad la aspiración de trabajo decente que tenemos todos como sociedad, ¿no? Claro, pasemos de lo laboral a los temas. Ah, bueno, ¿qué otra medida tiene gradualidad? Es decir, ¿qué podemos esperar que siga pasando en los temas laborales? Vice. Pues no es que tenga gradualidad, sino que recuerda que hay una obligación nueva en la reforma laboral de contratar personas con discapacidad, 2 por cada 100 trabajadores, y en las empresas que tengan más de 500, 2 por cada 100, y en el tramo superior a 500, 1 por cada 100. Esa norma y en el primer año de vigencia de la ley laboral fue optativa para que las empresas fueran adecuando sus espacios de trabajo y fueran removiendo barreras para la accesibilidad y la inclusión al mundo laboral de las personas con discapacidad. Y desde el 25 de junio, pues ya es obligatorio, es otra norma que también tenía gradualidad y que hemos encontrado una receptividad en el sector empresarial muy favorable, un entendimiento de lo que busca la norma, la orientación de inclusión como sociedad a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar el derecho al trabajo, y es otras normas que puedo anunciar que también se está implementando y que ha habido una muy buena receptividad del sector empresarial y de los trabajadores que aspiran a un cargo. Lo de los contratos de aprendizaje. Del contrato de aprendizaje lo que hay es una laboralización del contrato de aprendizaje, lo que hay es se mantiene la cuota de las empresas que deben contratar trabajadores con discapacidad, y lo que hay es una opción de monetización que aspiramos que no se tome, sino que se contraten a los aprendices, porque esto genera una inversión de la trampa de inexperiencia de estos muchachos que salen y a veces para competir con una posición pues no tienen la experiencia de vida. Con eso se garantiza que ya tienen derechos en el trabajo, se recupera la laboralidad del contrato de aprendizaje que previo a la ley 789 no estaba, y ha tenido también una respuesta pues muy positiva. Algunas empresas optan por la monetización, pero es una opción legal que no es a lo que se aspira a que se contraten, pero se ha ido implementando también progresivamente de la mano del SENA. Mire, hoy un día ordinario cuesta 58.364 pesos en la base, o con la base más bien, del salario mínimo. Sí. Eso tiene un recargo de 7.500 pesos. ¿Queda con el 90%? Es decir, se paga un día ordinario más Sí. el 90% de lo que cuesta un día ordinario. Pe- ¿Cómo es la fórmula? O sea, para que todos los televidentes entiendan, es más fácil así, creo yo. Hay muchas formas de hacerlo y todas son válidas desde que pues, se cumpla con la ley, pero yo qué aconsejaría: tomar el salario mínimo legal, que es 1.750.000 pesos, dividirlo entre 30, eso da el valor que tú me estás dando de 58.333 pesos, eso da el valor del día. Yo dividiría ese día entre 8 para hallar el valor de la hora, eso te va a dar 7.292 pesos. Sobre ese valor de hora, tú imputas el 90%, queda 6.500 pesos, es decir, le sumas a los 7.000, 6.500, y te cuesta la hora de domingo, no del día de hoy que no es domingo, 13.855, pero es mucho más idóneo hacer el cálculo por hora laborada en jornada dominical o festivo, pues para que corresponda a una efectividad de lo que está plasmado en la norma, pienso yo modestamente. Entonces, lo que yo haría es hallar el valor de la hora y sobre cada hora, la hora del domingo o festivo, aplicar el 90%. Ese recargo se suma al valor que se reconoce por trabajar en domingo. Claro, pero si el domingo se trabaja como un día ordinario, es decir, trabajo las mismas horas que un día ordinario,
¿No Ah, sería más fácil tomar lo que hoy se paga por un día ordinario, que son 58.364 pesos, y sumarle el 90% de ese mismo valor, que vendría estando sí. muy cercano a los 100.000 pesos? Es decir, un dominical hoy está cercano a costar 100.000 pesos. Es un poquito menos, pero sí. Ahora, lo que tienes que tener en cuenta, Luis, y que quede claro para todos, es que no es que el recargo no obste para que no se reconozca el valor de lo trabajado. A ver, como uno trabaja toda la semana, tiene derecho al descanso el domingo. Por eso todos trabajamos realmente de lunes a viernes o de lunes a sábado y nos pagan 30 días, porque el domingo es un descanso remunerado. Si yo trabajo ese día, pues me pagan por trabajar el 100%, que es los 58.000 pesos, más los 90.000 que me estás poniendo en el ejemplo, más el 90%, perdón, y te va a dar un valor cerca de los 90.000 pesos, exactamente. Bueno, pues vice, ahora sí, con esta explicación pasemos entonces al el tema pensional. Tenemos una reforma pensional que se aprobó en el Congreso, pero que frenó o que está en revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, dos de esos artículos quedaron con vigencia pese a que el resto de la reforma no está vigente. Uno de esos artículos tiene que ver con permitirle a las mujeres con más de 750 semanas cotizadas y a los hombres con más de 900 semanas cotizadas, no importa que le falte menos de un año para pensionarse, trasladarse, hacer el proceso de traslado, esa doble asesoría. Cerca de 200.000 personas han realizado ese traslado desde que esta ley está en revisión de la Corte Constitucional o desde que fue aprobada en el Congreso de la República. Pero ese plazo para estas personas que están en estas categorías con las semanas cotizadas que ya mencionamos, están a 15 días de que se les cierre esa ventana pensional. ¿Cómo se hacen esos traslados? ¿Cuánta gente estiman ustedes que faltan? ¿Qué garantiza este traslado? Lo que dijiste en la pregunta está perfectamente planteado. Solo agregaría que no es faltándole un año, sino faltándole 10 años, que era la restricción que existía previo a la reforma. Previo a la reforma, las personas a las que les faltaba menos de 10 años para pensionarse no se podían trasladar. Por eso promovían procesos judiciales, tenías un costo económico, en tiempo, emocional, pues que tenían que asumir para poderse trasladar. El artículo 76 de la reforma pensional, como tú denuncias en la introducción, pues está vigente según la orden de la 841 de la Corte, y ese artículo permite la famosa ventana de oportunidad de traslado, y es que las personas se pueden trasladar libremente entre el régimen privado y el régimen de prima media, el de Colpensiones. ¿Qué deben hacer? Que es tu pregunta. Entonces, el procedimiento es gratuito, es muy simple y es informarse para saber cuál es la mejor opción pensional para cada uno. ¿Qué es doble asesoría? Pues llamar simplemente al fondo de origen, si la persona está en un fondo privado en Colpensiones, llamar para que le hagan un pequeño estudio, una pequeña situación de hecho de cómo está su situación pensional. Luego llamar al fondo de destino, al fondo privado o al fondo Colpensiones para que le hagan otra aproximación, y con base en esa información debida, ese buen consejo, tomar una decisión. Entonces es informarse. Si definitivamente con la información recibida es mejor quedarse y no hacer uso de la oportunidad de traslado, eso es válido y legítimo. Pero fíjate que es legítimo siempre que yo tenga la información. Si con la información recibida yo tengo unas luces y unas directrices de que es mucho más conveniente trasladarme, pues hago uso de esta oportunidad que vence, como tú ya lo indicas, el 16 de julio de 2026. Lo habíamos abierto por 2 años y esos 2 años se cumplen justamente en muy poco tiempo, el 16 de julio de 2026 exactamente. Pues, vice, muchas gracias por estas claridades. Aquí es también preguntarle, ya para cerrar, ¿qué pasa con el traslado de recursos también? Muchas de esas personas están a punto de pensionarse o ya se pensionaron, y hay unas complicaciones en cuanto a la información que se está dando entre fondo privado y Colpensiones. Sí, esa es una situación regulada en el artículo 76, justamente, que quedó vigente, y es que las personas ya pensionadas deberían trasladar sus recursos, No. los fondos privados a Colpensiones. Es una situación del traslado de los recursos, pero eso no basta para que las personas se trasladen, Luisa. Las personas se trasladan y su situación pensional ya es la que esté en el régimen por el cual hayan optado. Entonces, yo en esto pues quiero llamar la atención y animarlos a todos a informarse, a consultar. Insisto en que es gratis, insisto que es responsabilidad de todos, e insisto en que es necesario saber nuestra situación pensional y, con base en esa doble asesoría, optar por la mejor alternativa de acuerdo a la situación de cada uno. No hay reglas generales. Hay que mirar cada situación, y con base en cada situación yo tomo la decisión, no porque mi vecino, no porque yo escuché, no porque hay una persona que se trasladó y le fue muy bien, una persona que no se trasladó y le fue muy bien. Eso no tiene nada que ver. Vice, Cada situación es independiente. Viceministro, ¿y qué decirle a la Corte Constitucional ya cuando se ha tardado más de un año
en esa revisión de la reforma pensional y cuando está a punto de cerrarse o de culminar uno de los únicos artículos que terminó vigente pese a que la norma no los tuviera. Sí, realmente se han demorado estudiándola ya vamos para 2 años, no más de un año, no, un año suspendida, pero llevan ya, porque la reforma se promulgó en julio de 2026, inmediatamente se presentaron las acciones de inexigibilidad. ¿Qué decir? Pues que obviamente entendemos los tiempos, el reglamento de la corporación, que hay un orden para el estudio de las diversas de acciones de inconstitucionalidad, pero este es un tema que nos compromete a todos, es de interés general, hay un interés como sociedad de que se defina la suerte de la reforma pensional. Conforme el auto proferido por la Corte de suspensión de la ley, estos dos artículos están vigentes, pues necesitamos es claridad. ¿Qué decirle? Pues que la sociedad demanda claridad en la situación pensional para poder optar por las decisiones que implican el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y que socialmente pues no es sostenible estar en incertidumbre como estas, y que definitivamente es una reforma necesaria, Luisa, es una reforma responsable que pone un umbral para poner coto a la indebida distribución de recursos del sistema pensional y una reforma orientada a dar un sustento en la vejez a 3,2 millones de adultos mayores que están esperando esa decisión. Claro. Viceministro, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Luisa, un saludo para ti, un saludo especial a todos los que se conectan hasta